Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa, La Hora PAF. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Soy su servidor, el doctor en Derecho Juan Raúl López Villa, y antes que nada, muchas gracias a Casia Creaciones, a su director Felipe Ávila, por la cortesía de invitarnos y considerarnos para esta breve plática acerca de uno de los temas sin duda alguna, más importantes en los últimos años. Y nos referimos al tema de compliance en las empresas. Y aunque el título refiere al compliance como una necesidad después de la pandemia, después del COVID, vamos a ver la injerencia, la trascendencia que tiene este tema en la operación de las empresas. Antes de vincular y señalar qué tiene que ver la cuestión de la pandemia con este tipo de situaciones que estamos hablando, pues vamos a referir qué es el compliance. Este tema referente al compliance en las empresas como una necesidad después de la pandemia tiene mucha trascendencia y considero que es muy oportuno referirlo. En primera instancia, tendríamos que señalar que estas circunstancias adversas a nivel internacional no son privativas únicamente de nuestro país, sino a nivel internacional. Es decir, después de la pandemia en materia de salud que ha colapsado a muchos sistemas de salud a nivel internacional, desafortunadamente incluyendo el nuestro país, pues también ha seguido con otra pandemia, la pandemia en materia económica. Sin embargo, este elemento, por más que pudiéramos considerarlo en términos exageradamente adversos, pareciera que va a ser un elemento que va a disparar o que va a provocar cambios radicalmente interesantes. Y con ello señalaríamos que la tecnología ha sumado, ha establecido un paradigma que ha roto muchos cánones, muchas circunstancias, muchas situaciones que anteriormente no se contemplaban. Siempre nos referimos a la comparación que tuvo Kodak en su época, cuando parte de esa empresa había descubierto o había avanzado con la cuestión de la tecnología en las imágenes a través de la tecnología. Pero ellos, incluso al momento de capacitar a su gente, señalaban pues que esto iba a ser dentro de 20 años, 30 años, que no había necesidad de adelantarse a este tipo de circunstancias. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue desafortunado para esa empresa que la llevó a la quiebra. ¿Cuál? Pues que la industria japonesa se adelantó a la imagen digital y generó en muy poco tiempo después de esa referencia la quiebra de esta empresa. ¿A qué me quiero referir? Que este tipo de circunstancias, que si bien es cierto son adversas, van a servir como un parteaguas para la forma en que trabajan las empresas, la forma a través de la cual trabajan o trabajaban las corporaciones. Muchas de ellas, por supuesto, desafortunadamente no van a sobrevivir, pero en gran medida también va a depender de la nueva forma en que lleven a cabo los negocios, en la nueva forma en que esto se implemente. Y una prueba de ello es lo que estamos viendo ahorita, la forma nueva a través de la cual nos vamos a llevar a cabo la forma de interactuar, tanto en la capacitación como en materia de home office, en algunas empresas que si bien es cierto han considerado pues ya no rentar más oficinas y tener al empleado desde su casa, aunque no lo parezca, se han reportado beneficios hasta del 75%. Vean, nada más con ese cambio de situaciones, de circunstancias. Por otro lado, sobrarían elementos para señalar, por supuesto, pues la pérdida de empleos, la afectación económica, pues todo lo que ha generado esta cadena, desafortunadamente, de esta epidemia que yo le llamo epidemia económica. Pero por otro lado, también hay que referir aspectos que no se han tomado tan en consideración como, como el hecho, perdón, propio de que el 85%, más bien que el comercio electrónico ha crecido en un 85%. Y como alguien por ahí decía, en una crisis económica, el dinero cambia de manos. Y también tiene que ver las áreas de oportunidad y, por supuesto, esencialmente la creatividad de los empresarios. Entendemos que esto va a generar una nueva cultura, una nueva generación de oportunidades y una visión diferente, no solamente de los empresarios, sino en general de la actividad económica. Un ejemplo claro que podríamos anticipar a señalarlos, y vean, antes de hablar de este tema tan interesante,
es que tenemos que anticiparnos a las circunstancias. En un libro que refiere acerca de consejos a empresarios, viene una frase que me gustó mucho y que dice: te vas a dedicar a ser emprendedor, entonces prepárate para lo peor. Y no es una advertencia sobre terrorismo fiscal o no es una advertencia sobre de los riesgos de ser empresario, sino simplemente estar al tanto y conocedor de todas las circunstancias que se pueden presentar. ¿Y a qué me refiero? Que el día de hoy declaró tanto el gobierno de Alemania como de Francia las nuevas directrices que van a tomar frente a las siguientes pandemias. Vean eso, se están anticipando a las circunstancias y eso es precisamente parte de la función del compliance. En este contexto, si bien es cierto y muy válidamente cualquiera me podría criticar de decir: oye, espérame, es que el compliance es preventivo, no es correctivo. Pues precisamente es el momento exacto para los empresarios para empezar a recalibrar la forma a través de la cual están funcionando. Y es que el compliance es esa medida que, si bien es cierto, heredada de los anglosajones, es una medida de carácter o de orden preventivo para efecto de que las empresas empiecen a llevar a cabo una organización tal de cumplimiento de la normatividad, tanto a nivel interno, por supuesto, como a nivel externo, es decir, partiendo de la base de establecer normatividades propias, fundadas en aspectos de valores éticos de la misma empresa. De tal suerte que esto, como ya lo vamos a señalar más adelante, va a determinar y va a establecer también una mayor confianza para con el funcionamiento con los empleados, mayor inercia, mayor sinergia en el funcionamiento para con los empleados. Y por otro lado, también va a incrementar el aspecto de la competitividad para con las empresas de ese mismo rubro, de esa misma actividad. Vean entonces cómo el compliance, si bien es cierto, es una medida de orden, por supuesto, de carácter preventivo, no nos puede dejar de considerar el hecho de la implementación en nuestro país de estas medidas que tristemente no se han llevado a cabo, no se han aplicado. Y antes de empezar a hablar de este tema tan interesante y a la vez tan complejo, hay que referir que desafortunadamente ha habido mucha capacitación, y digo desafortunadamente por lo siguiente: ha habido mucha capacitación en el gremio de los abogados sobre este tema, pero únicamente vinculado, referido, limitado, acotado a la materia penal, cuando la materia de compliance tiene que ver con todas las diversas áreas con las cuales se relaciona la empresa en su actividad del día a día. Es decir, puede determinarse y establecerse, por supuesto, compliance en materia corporativa, compliance en materia fiscal, compliance en materia laboral y, por supuesto, compliance en materia penal. Ya veremos en qué consiste cada uno de estos puntos. En ese contexto, entonces, pasaríamos a la siguiente lámina. Y permítanme un segundito. Bueno, ahorita arreglamos este punto. Y bueno, ¿qué es el compliance? Aquí habíamos señalado y tenemos en el cuadro a la izquierda que el compliance, pues lo vamos a referir en el ámbito penal, en el ámbito fiscal, en el ámbito corporativo, en el ámbito laboral y, por supuesto, la regulación interna. Todo esto tiene que ver en función de que el compliance va a implicar necesariamente que las empresas determinen en forma anticipada a través de sus propios manuales, en primera instancia, una regulación de orden interno, a través de la cual se determinen en forma específica cuál es el objetivo de la empresa, delimitar y establecer en forma exacta cuáles son las distintas áreas y los procesos a seguir. Y por supuesto, en cada punto, en cada rubro, por ejemplo, en la materia laboral, se tendría que determinar en forma muy concreta y muy específica cuáles son las funciones de cada una de las áreas y de los empleados, que ellos tengan pleno y absoluto conocimiento del alcance de sus funciones y que con ello no exista un problema de que solamente una persona es la que conoce tal proceso, tal procedimiento, y si esta persona llega a faltar, pues ya no podemos hacer nada. Debe haber un trabajo conjunto y una delimitación exacta de las funciones de los mismos empleados. Anticiparse también a todos los riesgos, que ese es uno de los puntos fundamentales del compliance,
el determinar con previa anticipación cuáles son los distintos riesgos que puede haber en las empresas de acuerdo a las actividades que llevan a cabo, incluyendo, por supuesto, riesgos de trabajo en materia laboral. En materia de regulación interna, como ya habíamos dicho, parte de un aspecto elemental que se llama la ética empresarial. Se tienen que determinar valores específicos de la misma empresa. Hay muchas empresas que pues tienen funcionando hace 20, 30 años, pero cuando se les pregunta a los empleados cuál es el objeto de la empresa, el objetivo de la empresa, no tienen ni idea de qué se les está hablando. Debe haber esa congruencia, esa inercia en cuanto a la regulación interna, pero también fundada o partiendo de la base de valores propios de la misma empresa. Y por supuesto, en el aspecto penal, ya veremos más adelante que antes no se podría llegar a considerar el aspecto de la responsabilidad penal de las personas morales. Hoy por hoy ya existe en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues la regulación específica y concreta de la responsabilidad penal de las personas morales. Y por si esto fuera poco, pues también ya existe o ya es un hecho que las personas morales o las personas jurídicas también son sujetos de derechos y de derechos humanos. En ese sentido, pues el aspecto de la trascendencia que tiene la regulación penal, pues es el determinar, anticiparse a cualquier riesgo que pueda o en el que puede incurrir una empresa. Y cabe señalar que vinculado al aspecto penal fiscal, pues tiene mayor relevancia. Uno de los puntos fundamentales también, pues son las reformas que se llevaron a cabo en noviembre del año pasado, a través del cual pues los actos que pueda llevar a cabo cualquier sociedad mercantil se pueden equiparar a delincuencia organizada, en qué casos, bajo qué esquemas, en qué circunstancias, anticiparse a todas estas regulaciones externas que, si bien es cierto, en el ámbito fiscal, pues ya son bastante las que tiene que cumplir con la empresa, bueno, ahora se tiene que anticipar a evitar cuestiones en materia de defraudación fiscal, de simulación de operaciones inexistentes, de lavado de dinero, pero para ello implica, por supuesto, una necesaria actualización de parte de las personas que estén a cargo de esas áreas, pero por supuesto, planteado también previamente con base en un ordenamiento interno, un manual que determine exactamente los procesos a seguir y las constantes revisiones que al respecto se tengan que llevar a cabo, porque no solamente es determinar y establecer un manual de organización y de responsabilidades limitadas en cada área, sino también es una constante supervisión del cumplimiento de este tipo de obligaciones y de procesos internos que se tengan que llevar. Por otro lado, también es completamente válido el determinar protocolos a seguir en cada una de las circunstancias que se puedan llegar a presentar. Y ahí viene un tema interesante que es en la materia fiscal. Y recordaríamos que uno de los puntos interesantes y fundamentales en materia de la reforma fiscal 2020 es el hecho de que la autoridad ha determinado y ha establecido 73 causales para poder, por ejemplo, restringir los certificados de sellos digitales de los contribuyentes. Es decir, se tendría entonces que anticipar, valga la expresión, el contribuyente a través del área correspondiente para considerar cualquier tipo de circunstancia que pudiera dar a entender cualquiera de las hipótesis del artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación, aunado con el 79, 81 y 83 del mismo código, para evitar caer en cualquier posibilidad de que la autoridad le pueda restringir los sellos digitales. Y con ello tiene que ver una cuestión de planeación, claro, una cuestión de orden preventivo, por supuesto. No solamente es que el contador sabe en qué casos no hay ningún problema, sino plasmar previamente los riesgos y las causales en las cuales puede caerse en esa área de riesgo, en esa posibilidad. Por ejemplo, el tener o el plantear, aunque suene exagerado, un protocolo para la atención de las personas del SAT cuando lleven a cabo incluso la verificación del domicilio fiscal. Esto que suena tan absurdo, tan obvio o tan simplista, pues tiene o puede implicar mucha trascendencia, tan es así que puede implicar trascendencia obviamente en la materia fiscal, tan es así que incluso puede afectar o traer como consecuencia la restricción temporal de los sellos digitales. ¿Por qué? Porque si no se atiende debidamente al personal del SAT, va a tener elementos quizás muy justificables para decir es que pues no me supieron dar informes y aquí está o no la empresa fulana de tal, la persona no tiene ni idea de dónde está esta empresa, porque aquí hay varias empresas, o es una persona nueva, etcétera. Entonces, vean cómo aspectos de fondo
pues más bien aspectos de forma pueden implicar aspectos de fondo y consecuencias muy, muy delicadas en la atención de este tipo de diligencias. Con ello también es importante referir que en el aspecto corporativo pues se determinen, se establezcan y se anticipen cuestiones de formalidad. Otro aspecto, antes de continuar, en materia fiscal, que también ya hemos referido en alguna otra ocasión, y ojo, son de carácter meramente preventivo, por dar una mera referencia o un ejemplo al respecto, es que todas las operaciones que celebren las empresas, pues tienen que estar bien fundamentadas, bien determinadas, bien documentadas, para efecto de evitar que la autoridad en una auditoría pueda presumir una simulación de operaciones inexistentes. Tal es el caso de que todas las operaciones con proveedores tienen que estar debidamente certificados los contratos para que exista la famosa acreditación en la razón de negocios, por un lado, pero también la famosa fecha cierta. Y con ello, una vez que se celebre la operación, pues mandar certificar todo ese tipo de contratos. Por dar un ejemplo y una referencia en este rubro. También señalaríamos que en lo que respecta al compliance, pues a lo largo del siglo XX, o más bien desde el siglo XIX, lo que se refiere a la empresa se había considerado como un factor de producción cuyo origen era el impulso asociativo del ser humano, y esto no se abandonó del esquema fundamental de la naturaleza de esa sociedad mercantil o de esa ficción jurídica, y que se tradujo como esa sociedad artificial, y que la empresa pues era un fenómeno no natural, sino artificial. En ese sentido, la empresa como tal pues tiene la obligación de llevar a cabo el ejercicio de su objeto social y evitar pues cualquier tipo de problema que pudiera generar o trascender por el incumplimiento de sus obligaciones. Y en este sentido, se genera una nueva cultura a partir de los años 40 en adelante, particularmente también en 1970 en Estados Unidos, a efecto de crear una nueva imagen en el aspecto de su capital, en el aspecto económico, en el aspecto cultural y social. El término de compliance, como todos sabemos, pues implica o significa el cumplimiento. Y cumplimiento también, aquí ya lo tenemos enfrente, cumplimiento también se va a referir como el cumplimiento de todas aquellas normas internas o externas que quedan a cargo de las sociedades mercantiles, y que tiene, por supuesto, mayor injerencia tanto en el ámbito de administración de empresas como en el ámbito jurídico. Es decir, esto rebasa en primera instancia el aspecto jurídico y se refiere también a la regulación a nivel interno de las sociedades mercantiles. Esto va a implicar, o esto conlleva entonces a que se populariza entonces, pues a partir esencialmente de los años 70, y esto, el término de compliance, que ya habíamos dicho que significa cumplimiento, pues básicamente se va a referir a la supervisión del cumplimiento de todas aquellas normatividades a las cuales se sujeta una sociedad mercantil, y la necesidad imperiosa de llevar a cabo el cumplimiento de todas esas regulaciones de orden económico, de orden legal y de orden obviamente jurídico, y que implica también indirectamente el cumplimiento con las obligaciones con los clientes. Y esto implica pues que se lleve a cabo también a través de la implementación de normatividades internas, pero particularmente a través de la creación propia de un área dentro de las empresas que se va a conocer como Compliance Officer. Esto implica entonces un cumplimiento de orden normativo en las empresas y su necesidad de velar o que se garantice el cumplimiento, fíjense, de todas las normatividades, pero en todos los niveles. Ya es muy conocido, y en alguna ocasión lo habíamos señalado, que en Brasil, en una empresa muy famosa, que no vamos a decir el nombre, pues sobornaba tanto a los gobiernos que tenía hasta su área específica para sobornar. Vean, pues aquí es exactamente a contrario sentido. Crear un área dentro de las mismas empresas que se va a encargar no solamente de elaborar los manuales de organización de cumplimiento, sino también de llevar a cabo gradualmente la supervisión en el cumplimiento de las obligaciones y la supervisión en el cumplimiento de las normatividades internas y externas. Y esto para efecto de que, pues, de estar al día en todos y cada uno de los procedimientos pertinentes, de supervisar exactamente que se lleven a cabo en tiempo y forma, y que esto sea en beneficio directo
de toda la organización, es decir, un área que también se vaya a encargar de estar actualizando esos manuales y que va a implicar forzosa y necesariamente también la actualización también por parte de los mismos empleados. Esto, aun cuando su origen en ese sentido es el aspecto financiero, fíjense, el compliance no tiene un origen jurídico como tal o no nace desde un punto de vista jurídico, pues surge desde el punto de vista financiero y por supuesto acaba permeando a todas las áreas de la industria, a todas las áreas de las empresas. ¿Cuál va a ser el objetivo esencial de implementar este tipo de medidas? Pues garantizar que las empresas cumplan con todas estas normatividades, como ya habíamos dicho, pero en el aspecto interno que tanto hemos referido, pues se va a referir también al cumplimiento de estándares y de normatividades que establezca la propia industria, que establezca en lo particular la propia empresa, a la cual, por supuesto, va a estar vinculada, pero con la característica fundamental, y eso creo que es lo que marca una gran diferencia, de determinar en forma rigurosa, en forma específica, los propios valores o lineamientos o normatividades a nivel ético de las empresas para efecto de llevar a cabo un código de ética de la misma industria como una forma de regular la conducta interna, por supuesto, de los empleados, que se va a reflejar, por supuesto, en la conducta externa, en el cumplimiento de estas normatividades que a nivel externo pues impone el Estado y que cada vez pareciera son más complejas. Y esto implica un nuevo reto en el paradigma organizacional de todas las empresas. Esto quiere decir entonces que las empresas van a tener la opción de continuar trabajando bajo los esquemas, digamos, sin una supervisión previa, sin determinar anticipadamente cuáles son las áreas de riesgo y que sobre la marcha a ver qué inventamos, o determinar una forma de trabajar y una forma a través de la cual se va a organizar de una manera diferente. Y por supuesto, esto va a implicar necesariamente anticiparse a cualquier tipo de riesgo que pueda haber. En alguna consultoría que tuvimos con algún cliente, hace algunos meses, la verdad es que quedamos muy sorprendidos de que tienen un fondo de contingencias, un fondo económico que pueda, con el cual se pueda en algún momento enfrentar y confrontar algún riesgo que pueda tener la empresa. Esto no es común, esto desafortunadamente debe de ser una cultura que debe de permear, digo, desafortunadamente no se ha implementado en muchas empresas y no es tampoco de que refiramos que viva al día la empresa o que deba de estar improvisando, debe de anticiparse, insistimos, en todos los tipos de riesgos que se pueden llegar a presentar en el funcionamiento operativo normal de la empresa. Y esto es el nuevo reto o la nueva paradigma, el nuevo paradigma que tendría que romper la empresa particularmente mexicana. Y bien, van a decir ustedes, ¿cómo podríamos hablar de un nuevo paradigma si la empresa está quebrada, si la empresa ya no va a funcionar igual? Pues precisamente la diversificación, la nueva calibración, valga la expresión, de la nueva forma a través de la cual van a funcionar las empresas. Una de esas situaciones o circunstancias novedosas que se están dando en este ámbito, pues es precisamente la cuestión de empresas que se van a diversificar para vender ahora o a partir de ahorita sus productos por vía de Internet, por ejemplo. En ese sentido, han de saber, como ya lo comentamos hace rato, pues que se han incrementado las ventas y que muchas empresas pues han empezado a diversificarse y a ofrecer esos servicios por estas empresas digitales. También hay que entender y hay que señalar que existen mercados nuevos que anteriormente no existían y en este contexto también dentro de estos nuevos mercados, pues también existen nuevos clientes y estos nuevos clientes, que es la gran mayoría de los jóvenes, pues ya no se conforman con esperar a que el producto llegue a su casa, sino todo por vía digital. Un ejemplo de ellos, por supuesto, de estas circunstancias, pues son los libros digitales, por ejemplo. La tecnología digital que se ha incrementado muchísimo y que ha tenido mucha demanda y que aún así, pues vemos que se sigue desarrollando y con motivo de esta pandemia estamos seguros que van a cambiar muchas formas de ver las circunstancias y de hacer negocios. Comentaban o comentan muy seguido en la famosa mañanera esta nueva realidad, esta nueva, no nueva, esta nueva forma de actuar, pues va a ser una nueva realidad. No vamos a funcionar de la misma forma. Es una nueva realidad, no es
vamos a cambiar en este contexto de la forma de hacer los negocios. En ese sentido, pues pasaríamos a este cuadro en donde señalamos que ante esta nueva complejidad de sistemas sociales y económicos, pues el Estado en primera instancia, es importante referirlo, pues es el que establecía en primera instancia, por supuesto, estas políticas de orden regulatorio y pues se establecía esta actividad legislativa formal que es la que determinaba esta nueva forma de determinar las regulaciones en las empresas y con ello también pues se determinaron una nueva actividad regulatoria que no solamente va a ser la que determine el Estado, sino la que la misma empresa pueda crear a nivel interno y también a nivel de prevenir o evitar caer en las circunstancias, en los riesgos, en las hipótesis, como ya comentábamos en materia fiscal, en las que puede incurrir la empresa. También ante esa complejidad de sistemas sociales y económicos, pues el Estado es el que determinó entonces este nuevo tipo de regulaciones. Y esto responde a la necesidad de lo que le llaman enforced self-regulation, es decir, que las mismas empresas se autorregulen. Ese es un punto muy interesante que nos va a parecer muy novedoso en nuestro país. Y esto en el sentido de que la empresa va a tener la posibilidad de crear sus propias reglas de juego en el mercado. Como dicen, lo que no está prohibido está permitido. Y en ese sentido puede determinar, establecer sus propias formas de trabajar para fijar sus propias políticas laborales y las formas a través de los cuales crea estos propios ecosistemas, por llamarlo de alguna manera, para optimizar incluso los recursos en su propio beneficio, siempre y cuando pues dé, por supuesto, resultados más óptimos y más favorables. Un ejemplo que ahorita me viene a la mente es la forma en que trabaja Pixar, por ejemplo, que pareciera muy subgéneres, muy diferente, muy extraño, ¿no? En la forma en que se le da tanta libertad a las personas que son finalmente los creadores de ese tipo de películas que producen ese tipo de empresas, por dar una mera referencia. En ese contexto, en ese sentido, pues la empresa va a recobrar a través de esta figura, a través de estos nuevas herramientas, digámosle así, una autonomía que anteriormente pues no había tenido y esta autorregulación o esta autorregulación interna, valga la redundancia, pues va a implicar también que prevenga, que determine, que anticipe cualquier tipo de circunstancia, incluso de carácter penal, que si bien es cierto el Estado en primera instancia determina o predetermina su propia autonomía, pues va a ser también la misma iniciativa privada la que se puede anticipar a ese tipo de circunstancias. Un ejemplo clarísimo que le podemos ver en nuestro país, sin lugar a dudas, es el hecho de la forma a través de la cual se crean las normas oficiales mexicanas, que si bien es cierto, es a través de la Secretaría de Economía, a través de un comité, pues es con base en las iniciativas de los propios empresarios que sugieren la creación de estas normas para tener pues una mejor calidad en los productos. Cabe señalar que la norma oficial mexicana no es una regulación del comercio exterior, sino es una normatividad de orden interno. En este contexto también, pues la empresa va a tener esta posibilidad de crear lo que en el ámbito corporativo se le conoce como buenas prácticas. Y las buenas prácticas, pues bien, van a crear o van a generar el cumplimiento y van a prevenir y evitar conflictos de cualquier tipo, conflictos de orden penal, conflictos de orden laboral, conflictos en el aspecto corporativo, que infieren cada vez más en el aspecto fiscal. ¿Y por qué infieren cada vez más? Pues lo tenemos el ejemplo claro en el artículo 5A en la cuestión de la razón de negocios y también que la autoridad ya va a tener o ya tiene facultades prácticamente para poder analizar las presuntas simulaciones jurídicas o simulaciones de actos jurídicos, circunstancia que anteriormente nos hubiera parecido exagerada de parte de la autoridad fiscal, pero que ya existe. Es decir, hoy por hoy, derivado de lo dispuesto por el artículo 5A del Código Fiscal y 177 de ley del ICR, las autoridades fiscales ya pueden analizar la sustancia jurídica de los actos jurídicos celebrados por el contribuyente. Y dijeran los fiscalistas, sí, pero solamente para efectos fiscales. Pero en ese contexto, la autoridad ya puede revisar la sustancia jurídica de los actos del contribuyente, es decir, velar o analizar o garantizar si esos actos realmente se llevaron a cabo
Y ojo, no estamos hablando de la simulación de operaciones inexistentes, sino que la autoridad dentro del ejercicio de sus facultades de comprobación, por dar un ejemplo, ya puede pues meter su nariz en analizar, valga la expresión, en analizar los actos jurídicos del contribuyente, circunstancia que anteriormente nos hubiera parecido exagerada, rara o casi imposible, pues hoy por hoy ya es una realidad. Y con ello entonces implica una mayor revisión o una forma acuciosa de analizar cada una de las operaciones que lleve a cabo la empresa y que cumpla precisamente con cada uno de los requisitos, anticipándose 10 kilómetros, por decirlo de alguna manera, para prevenir cualquier tipo de riesgo y no estarlo solventando sobre la marcha en el momento en que esté llevando a cabo una visita domiciliaria, por ejemplo. Y con ello incluso hasta puede determinarse en forma anticipada las áreas de riesgo para prevenir incluso delitos en materia financiera, derivado también de malas conductas o incluso de la negligencia en el acatar o el cumplir las leyes en términos generales. Y esto implica esencialmente la forma a través de la cual en primera instancia podríamos señalar de cómo se va a llevar a cabo o cómo se podría implementar, grosso modo, en términos muy generales, el aspecto del compliance en las empresas, que lo podríamos resumir en el siguiente cuadro que se refiere a 5 puntos esenciales. ¿Cuáles son? Pues identificar las áreas en donde se encuentran esos riesgos, pero también identificar los procesos y cada una de las etapas que se llevan a cabo de parte de la empresa en forma clara, en forma definida, en forma exacta. Con ello, entonces, conocer en el siguiente punto, en el siguiente circulito, pues los aspectos de la prevención, es decir, cómo evitar caer en ese tipo de errores, de circunstancias o de riesgos que pueden poner incluso, por supuesto, en peligro a la misma empresa en aspectos penales, en aspectos financieros o en aspecto de simulación de operaciones inexistentes. Cabe señalar que desafortunadamente también, por más que pueda ser de orden preventivo, hay circunstancias que la ley prevé y que no pueden quedar al alcance o que no pueden quedar en el control de la empresa. Por ejemplo, en el caso de la simulación de operaciones inexistentes, como ustedes bien lo saben, pues puede ser que sea un proveedor que siempre esté llevando a cabo esos servicios a la empresa y que durante X años haya llevado a cabo operaciones con con una determinada empresa, y en algún momento este proveedor desaparezca por X razones, no le haya dado informes al fisco, esté ilocalizable. Bueno, ese es uno de los escenarios, digamos, especiales que el 69, por dar algún ejemplo, prevé, en el cual con ello la empresa automáticamente se va a convertir en empresa que deduce operaciones simuladas. Y ustedes dirían, pero yo he cumplido cabalmente, presento mis impuestos, pago mis impuestos, no simulo nada, y este tercero se desapareció y ya por eso voy a ser empresa que deduce operaciones simuladas. Sí, pero en ese contexto, hasta en ese tipo de circunstancias, por dar una situación de extremo, hay que determinar en forma preventiva los alcances en las formas de operar. ¿Qué quiere decir? Pues que en ese sentido, en este ejemplo extremo que le estamos señalando, pues incluso ya hay hasta jurisprudencia que determina, que por cierto es de 2013, que el hecho de que el proveedor esté ilocalizable, no con ello la factura deje de tener validez. Claro que estaríamos en un contexto diferente ya a nivel contencioso, pero hasta ese tipo de circunstancias vale la pena considerar en el punto de vista a nivel preventivo. Y no solamente a nivel preventivo en cuanto al incumplimiento de normas externas, sino preventivo también en cuestiones a nivel interno, de normatividad interna, y es donde estábamos hablando precisamente de la normatividad o de la conducta ética que debe de tener en su propio manual la misma empresa en cuanto a las prácticas y a las buenas prácticas que lleva a cabo la empresa. En ese contexto, el tercer rubro sería el del monitoreo y de la detección. Es decir, que no basta tener los manuales, ya los hicimos, los tenemos ahí desde hace 10 años, se ven bien bonitos en el librero y ahí los tenemos guardados. No, esto se tiene constantemente que estar monitoreando, se tiene que velar por su exacto cumplimiento y se tiene que detectar en algún momento incluso si existen algún tipo de inconsistencias o si no se está llevando a cabo en forma regular el cumplimiento de ese tipo de actividades. Para ello entonces se va a llevar a cabo el monitoreo. ¿Y quién va a quedar a cargo de monitorear todas las actividades? Pues el área precisamente de compliance, que se va a dedicar exactamente a estar
verificando el cumplimiento y se va a adelantar a los hechos para efecto de considerar en forma previa, en forma muy anticipada, cualquier riesgo en el que pueda caer la empresa por esas malas prácticas o por no llevar a cabo o por llevar a cabo más bien, o a través de la detección de esas inconsistencias, de tal suerte que si es menester, si es necesario adecuar esos manuales de cumplimiento, tendrían que llevarse a cabo. Recordaríamos que estamos en una situación muy dinámica en cuestión fiscal, muy dinámica en cuestión corporativa, y evitar caer en circunstancias de riesgo. Otro ejemplo más, y perdón que lo vincule también a la cuestión fiscal, es el aspecto de los asesores fiscales. Si la empresa tuvo a bien requerir la asistencia de algún profesionista para efectos o cualquiera de los efectos que puedan encuadrar en lo que establece el Código Fiscal de la Federación respecto a los asesores fiscales y tener estos famosos esquemas reportables, bueno, pues considerar si efectivamente encuadra en esos escenarios y tener la información a la mano para que a partir del 1 de enero del 2021 se proporcione esa información a las autoridades fiscales y también considerar todos los escenarios y todas las circunstancias que pueda haber, incluso anticiparse a la cuestión de las multas, que como ustedes bien saben, por no presentar o exhibir esa información se puede ganar la empresa una multa hasta de 2 millones de pesos. No sé quién determinó esa multa, pero bueno, así se maneja en la ley. Y en ese sentido, también hay que considerar todos los aspectos de las lagunas de ley o de la falta de inconsistencia legal de los ordenamientos. En este contexto, por ejemplo, pues regula el Código Fiscal de la Federación el aspecto de los asesores fiscales como un externo, como un independiente, pero nunca refiere que puede ser el caso, simplemente por mero ejemplo, que la misma empresa carezca de asesores fiscales externos y que sea ella misma la que determine sus propios esquemas o sus propias estrategias. ¿Eso es ilegal? No. ¿Eso lo prevé el Código Fiscal de la Federación? No. ¿Eso implica que tengan que llevar a cabo un esquema reportable? No. Vean entonces cómo esto implica un análisis exhaustivo de las regulaciones y saber exactamente en qué situaciones, en qué contextos puede caer o puede presentarse el riesgo en la empresa y simplemente por no acatarlo en forma oportuna, pues pueden incurrir en la cuestión de la imposición de multas y de sanciones que incluso puede llevar pues también a la clausura de las empresas. Identificando derivado entonces en el cuarto punto, derivado del monitoreo y de la detección pues de estas inconsistencias, ver áreas de oportunidad, identificar en dónde están esos riesgos y aplicar lo que ponemos como resolución, que no va a ser otra cosa sino la implementación a la solución de todo este proceso. Entonces, identificar estos riesgos, identificar en dónde están estas malas prácticas, llevar a cabo actividades o propuestas o regulaciones de orden preventivo. Ojo, fíjense, como lo dijimos desde el primer momento de esta charla, no es para efecto de corrección el compliance, siempre va a ser para efectos de prevenir, de anticiparse 10 kilómetros a los riesgos en los que puedan llegar a caer por el incumplimiento de normas internas o externas, establecer un monitoreo y detección que ya dijimos en cuanto a la práctica y en cuanto a los manuales, identificar las áreas de riesgo y establecer soluciones directas y prácticas y yo diría inmediatas para corregir este tipo de situaciones. Y en ese sentido, la definición la ponemos aquí enfrente, en la identificación, como ya habíamos dicho, como este primer paso de identificar estos riesgos, de enfrentarlos y experimentar o que se puedan experimentar en la organización, haciendo un énfasis en el posible daño o en el porcentaje del daño que le puede causar a la empresa y qué posibilidad puede surgir o puede darse de que se den este tipo de circunstancias. No exagerar también en cuanto a los riesgos que puedan ser muy graves, dependiendo entonces de los efectos que puedan causar. La prevención, como ya lo dijimos, pues debe llevarse a cabo de una forma precautoria a través de planes de contingencia que ya habíamos señalado y que puedan llevarse a cabo con motivo de la generación de cualquier pequeño riesgo que pueda dar lugar a este tipo de problemas o de generación de problemas que ya hemos señalado. El monitoreo implica, por supuesto, necesariamente el llevar a cabo controles de seguridad y de prevención y también detectar esas fallas. Si se implementa un procedimiento nuevo, pues ver cómo está funcionando y cuáles puedan ser esas fallas en la implementación
y si es necesario su constante actualización. En esto, pues implica, por supuesto, también la actualización de los trabajadores. Y en el aspecto de la resolución que ya habíamos dicho, pues implica el considerar todos estos elementos que ya hemos señalado y buscar las soluciones que puedan surgir en cualquier tipo de circunstancia. Puede ser que nunca las lleven a cabo, que nunca se apliquen, porque nunca se ha dado esa circunstancia, pero no por ello el dejar de contemplar cualquier tipo de riesgo que puede presentarse en la empresa. En ese contexto, entonces, pues todos los trabajadores deben tener conocimiento de estos lineamientos esenciales para el cumplimiento de normas internas y externas y llevar a cabo esas buenas prácticas que va a implicar pues la realización de sus actividades en forma oportuna, y esto también va a implicar pues la realización o va a traer como consecuencia la realización de las famosas buenas prácticas. Y en ese punto pues es donde nos preguntamos cómo ayuda entonces el compliance en las empresas, pues cada área especializada en el cumplimiento de sus obligaciones jurídicas, sus obligaciones en materia financieras, no va a ser otra cosa más que un instrumento o una herramienta elemental dentro de las organizaciones para evitar que se puedan caer en riesgos potenciales, que a final de cuentas, a la larga, no va a ser sino la implementación de una cultura empresarial, de una forma a través de la cual va a trabajar de una manera diferente la empresa y obviamente va a establecer procesos más definidos, más claros, y que va a aumentar, por supuesto, a la larga, como ya lo habíamos comentado, la lealtad de los empleados, una inercia mayor por parte del empresario para con el empleado y, por supuesto, un mayor incremento en el capital intelectual de los mismos empleados. Esto también va a implicar, como ya lo habíamos señalado desde un principio, pues el evitar problemas de orden penal. Y esto en el sentido de que cada vez son más las regulaciones jurídicas que van directamente con la regulación con la empresa. Ya habíamos hablado de la simulación de operaciones inexistentes, ya habíamos hablado de lavado de dinero, ya habíamos hablado de todo este tipo de regulaciones que cada vez no solamente se limitan o quedan en las mismas leyes fiscales, sino también en las reglas de carácter general, que ese es otro tema, otro punto. Las reglas de carácter general, a pesar de que no son leyes y a pesar de que en principio no podrían determinar cargas a los gobernados, a los contribuyentes, pues no dejan de ser una normatividad que se tiene que llevar a cabo en el cumplimiento de las mismas. Y si es una sociedad con inversión extranjera, con mayor razón tendrían que presentar, por ejemplo, anualmente los informes a la Secretaría de Economía en cuanto al incremento de capital extranjero, por ejemplo, y si no lo hacen, pues se ganarían también distintas multas. De tal suerte entonces que la prevención va desde el aspecto administrativo hasta el aspecto penal, con todos los riesgos que a lo largo de ese proceso puede implicar. Y en materia penal, por supuesto, pues las leyes imponen, como ya hemos señalado, obligaciones a las personas jurídicas, a las personas morales, y establecen también sus deberes, sus obligaciones, y en ese contexto, pues se partía anteriormente de la base de que las societas non delinqueren potest. ¿Qué significaba eso? Pues que las sociedades no pueden delinquir, que las sociedades no serían sujetas de imputaciones de orden penal, que ya vemos que eso ya no aplica de esa manera. En ese sentido, entonces, pues las organizaciones como personas jurídicas, pues van a tener derechos y obligaciones que también se obligan a través de lo que determina la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en ese sentido, como ya habíamos comentado, pues las sociedades mercantiles, las personas morales, este tipo de sociedades, pues pueden caer en cuestiones de responsabilidades de orden penal. Y con ello, pues el director general, el administrador, los accionistas, serían donde se delegaría esa responsabilidad. Si bien es cierto, las personas morales ya las contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales como responsables, pues en algún momento se tendría que deslindar esa responsabilidad en alguna de estas personas físicas. En ese contexto, entonces, le va a corresponder directamente a la empresa, pues hacerse cargo de esos actos, de esa corresponsabilidad, en los casos en donde se cometan presuntamente delitos dentro de la sede corporativa, es decir, derivada de la misma actividad corporativa y organizacional. Y en ese sentido, pues van a ser, como ya comentábamos, los representantes, los administradores, los empleados, los que van a ser
de alguna forma directa o indirectamente responsable. Y recordaríamos que el primer caso que se dio en cuestión de responsabilidad de las personas morales fue el caso de una gasera que estaba repartiendo a un hospital, pues su actividad normal, estaba repartiendo gas en un hospital y hubo un terrible y desafortunado accidente. Pues ese fue el primer caso en donde se dio por primera vez la imputación a una persona moral en nuestro país. En ese sentido, el tema, como ya habíamos señalado, de la autorregulación, pues implica entonces esa necesidad de que las mismas empresas determinen y establezcan sus propias políticas laborales, sus propios límites y lleven a cabo esa misma autorregulación y prevención de los riesgos de orden financiero y también que puedan incurrir o que puedan llegar al ámbito incluso de orden penal. Y ahí tiene mucho que ver, por supuesto, el aspecto fiscal en cuestión de que, como comentábamos al principio, si una empresa en el peor de los escenarios es auditada y tiene y la autoridad detecta simulación de operaciones inexistentes por arriba de 7.804.230 pesos, esa simulación de operaciones inexistentes se va a equiparar a delincuencia organizada. Por ejemplo, en el otro escenario, en cuanto a la defraudación fiscal, pues se entendería que es la misma cantidad que podría equiparar a delincuencia organizada, pero también la autoridad podría revisar hasta 5 ejercicios para atrás, por decirlo de esa manera, 5 ejercicios fiscales, y ahí es donde podría determinar esa situación. No estoy con ello diciendo que las empresas normalmente incurran en este tipo de prácticas, pero pues esto implica una revisión constante, una actualización y una supervisión exhaustiva para evitar caer en cualquier tipo de mala práctica. Esto es lo que se le conoce en el ámbito penal como la responsabilidad penal de las personas morales. Y en ello, por supuesto, pues tendría que deslindarse esa responsabilidad directamente pues en las personas físicas. ¿En qué delitos pueden incurrir? Bueno, los delitos en los que pueden incurrir son amplísimos en materia de delitos ambientales, como ya dijimos, en materia de defraudación fiscal, en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lo que se le conoce a nivel internacional como lavado de dinero, en materia de fraudes y también en cuestiones de orden patrimonial y con ello pues llevar a cabo cualquier tipo de situación delictiva, no solamente, ojo, a nivel de afectaciones al fisco o al erario público o contra el Estado, sino también en contra de particulares. Y en ese mismo sentido, pues entendemos que hoy por hoy los tipos de sociedades, si bien es cierto la sociedad anónima es la más importante, pues se presentan la sociedad responsable limitada, las sociedades promotoras de inversión, que se les conoce como SAPI, las sociedades bursátiles, etcétera. También ya habíamos señalado que pues el Código Nacional de Procedimientos Penales pues ya determina o ya se anticipa a considerar esa responsabilidad y cuáles son los riesgos o en qué escenarios pueden caer las personas morales en cuanto a responsabilidad desde el punto de vista administrativo hasta el punto de vista penal. Pues iría desde multas, que en materia fiscal, como ya comentábamos, puede llegar a ser hasta de 2 millones de pesos en el caso de no presentar los esquemas reportables por asesores fiscales, como ya habíamos comentado. Puede ser en materia administrativa el decomiso de objetos relacionados con el delito en materia penal, en suspensión de sus actividades, en la clausura de los locales, de los establecimientos o incluso en la misma prohibición de realizar en el futuro cualquier tipo de actividad. Vean cómo también la regulación va en el ámbito administrativo, en el cumplimiento también de las obligaciones a cargo de las empresas. Y por si esto fuera poco, enumeraríamos o señalaríamos nada más a guisa de ejemplo, pues cuáles son estos delitos en los cuales las empresas pueden incurrir, que ya habíamos señalado algunos, y otros más serían los siguientes. Aquí los tenemos enfrente y dirían ustedes, bueno, ¿cómo se puede equiparar a terrorismo? Ahí sí ya está usted en un plan muy exagerado. Pues, ¿qué creen? Si las empresas incurren en simulación de operaciones inexistentes o en simulación de operaciones inexistentes o defraudación fiscal arriba de las cantidades que ya habíamos señalado, se va a equiparar a delincuencia organizada y al equipararse a delincuencia organizada estaría al mismo nivel que el terrorismo, ¿no? Y también al mismo nivel que el narcotráfico, corrupción de menores,
tráfico de influencias, cohecho, etcétera. Entonces vean cómo esto se equipararía entonces a un delito de esa magnitud, lo cual, por supuesto, pues nos parece un tanto cuanto exagerado de parte del legislador, pero a eso obedeció precisamente pues de las reformas del año pasado en materia penal fiscal. Y ya finalmente señalaríamos también que el catálogo que establece el Código Penal Federal, pues también se va a extender a delitos que indirectamente infieren en el Código Fiscal y van a tener que ver o podrían tener que ver con delitos en materia de propiedad industrial. ¿Qué hacer, por ejemplo, en el caso en donde un tercero esté utilizando una marca que ustedes ya habían registrado? O que al revés, incluso hay muchas empresas que están utilizando una marca y que por X circunstancia nunca la registraron y alguien, abusando de esa circunstancia, pues adelanta a registrarla. ¿Existe algún mecanismo? Sí, claro. Ustedes tendrían que demostrar el uso con antelación de esa marca para desvirtuar o para plantearlo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y con ello, pues, tener la prioridad en el uso de la marca. Y esto implica, pues, delitos en materia de propiedad industrial, en materia de instituciones de crédito, por otro lado, en materia de operaciones de crédito, en materia de fianzas, en materia de mercado de valores, en materia de fondos de inversión, etcétera, en el ámbito financiero. Otro punto también importante es la necesaria implementación de actualizar muchas circunstancias que en materia corporativa ya regula la materia fiscal. ¿A qué me refiero? Al aspecto de los socios, de que aquellas empresas que se dieron de alta y que en aquel entonces no obligaba a la materia fiscal a dar de alta a los socios ante el fisco para poderse constituir como socios de una sociedad mercantil, pues hoy por hoy a través de la reforma al Código Fiscal, si no me equivoco, el artículo 27 ya se establece la obligación de que los socios accionistas, pues que aparezcan en el acta constitutiva, pues tienen que señalar su RFC, su Registro Federal de Contribuyentes. Y en ese sentido, para evitar cualquier tipo de sanción, pues tendría que celebrar una asamblea de accionistas y con ello señalar el nombre, perdón, el RFC de los mismos para efecto de que se turne al SAT ese tipo de circunstancias, porque por ello la autoridad podría determinar sanciones en contra de las sociedades mercantiles, por dar algún ejemplo. Y en ese sentido, señalaríamos también el siguiente punto, que es el evitar o prevenir este tipo de delitos, este tipo de circunstancias para evitar en todo momento el riesgo en el que pueda incurrir. Y finalmente, pues señalaríamos que todo este tipo de regulaciones que hemos estado señalando a lo largo de esta breve charla, pues no deriva, sino esencialmente de nuestro país vecino, que a partir de los 40, pues el Departamento de Justicia exigió a las empresas de un determinado sector que llevaran a cabo, que dotaran de programas de cumplimiento para prevenir conductas contrarias a la competencia. Y en ese tiempo, por ejemplo, la Comisión de Bolsa y Valores exige a las empresas el establecimiento de controles internos para evitar el abuso de información privilegiada, la iniciativa de la industria de defensa sobre ética y conducta empresarial, eso fue ya más adelante, en 1986, determina la evolución del cumplimiento normativo y establece canales de denuncias de sanciones de orden disciplinario y de auditoría para pues que cooperen con las autoridades administrativas. Vean cómo de una regulación administrativa finalmente redunda en una regulación de orden jurídico y que posteriormente, muchos años después, pues ya nos vemos en la necesidad de empezarlo a implementar, pero esencialmente, pues para fines de orden también competitivo y para tener mejores prácticas en las empresas, en las organizaciones. Y en ese sentido también complementa y queda muy ad hoc esta situación por los delitos en los cuales pueden cometer también las sociedades mercantiles. Incluso hay que señalarlo que aquellas empresas que son sociedades de acciones simplificadas, pues también aunque sea de una sola persona, pues corren ese gran riesgo de poder caer en ese tipo de circunstancias. También pues se determinan y se establecen estándares y procedimientos para prevenir y detectar problemas, como ya lo habíamos dicho, que se llaman buenas prácticas de las corporaciones y de los ciudadanos, la supervisión del programa de gerencia de alto nivel, la diligencia sobre personas para delegar autoridad en forma discrecional
sobre determinadas cuestiones sustanciales, establecer mejores canales de comunicación y capacitación efectivas para con los empleados, como ya habíamos dicho, la implementación de monitoreos, de auditorías, de evaluación de los programas y publicar sistemas para una línea directa, incluso de denuncias que pueden ser anónimas o que puedan ser confidenciales, incluso para los mismos empleados. El incentivo para los propios empleados es un punto medular para que se cumpla con los programas y las medidas disciplinarias, porque esto también conllevaría a la seriedad de la aplicación de estas normatividades, y determinar medidas razonables para responder en forma inmediata a aquellas irregularidades que puedan detectarse en las conductas de los empleados al no llevar a cabo este tipo de prácticas. Grosso modo serían algunos de los aspectos que consideramos más importantes para efecto de un mejor funcionamiento, y con ello quiere decir que esta circunstancia por la cual atraviesa la economía global y también nuestro país puede dar como pretexto una mejor organización de las empresas e implementar desde ahorita en esta nueva reorganización, por llamarla así, en esta nueva realidad, pues sistemas que anteriormente no existían. Y quizá, como lo comentábamos desde un principio, puede implicar que nos adelantáramos a 10, 15, 20 años, puesto que quizá en algún momento, si bien es cierto, se tenía la intención de implementar el compliance, pues con esta circunstancia podríamos decir sin lugar a dudas que se está dando el pretexto o el mejor pretexto para una mejor reorganización de las empresas, para una mejor práctica de las empresas y por supuesto para una mayor diversificación, una reorganización y determinar mejores resultados y una mejor competencia dentro del ámbito pues de los resultados de las empresas en general. Y esto no se limita únicamente a la industria de bienes, sino también de servicios. ¿Por qué no? También en el lado, por ejemplo, del gremio de los abogados al cual pertenezco, pues establecer mecanismos distintos de contacto con los clientes. ¿Por qué no determinar mayores juicios en línea? Ya existe el amparo en línea, ya existe el juicio de nulidad en línea, por dar alguna referencia. Por mi parte, pues es todo. Ojalá haya sido de su agrado este aspecto muy genérico acerca del compliance en las empresas y esa necesidad imperiosa de empezarlo a establecer en nuestro país de una forma más adecuada y de una forma más perfectible. Nos ponemos a sus órdenes en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en López Villa, en Juan Raúl López Villa en YouTube, en nuestro muro de Facebook, con mi nombre también, y en Spotify, en donde semanalmente subimos comentarios en materia fiscal, y en YouTube, en donde cada semana subimos un video de 10 minutos abordando temas en materia fiscal. Muchas gracias por el favor de su atención y nos ponemos a sus órdenes en www.lopezvilla.com. Muchas gracias por el favor de su atención y que tengan una excelente semana y por favor quédense en casa. Gracias.